Sí, AUX. sí. Buenos días, alumno. ¿Escucha? Voy a tratar de compartir pantalla, ¿ya? ¿Está viendo? ¿Aló? Estoy viendo, ¿no? Ya ahorita.
¿Ahora lo ve? Ahí. Ya, empezamos entonces, ¿eh? Me avisa. Ya, perfecto. Ya. Bueno, prosiguiendo con el programa del curso de microbiología y parasitología 2024, el día de hoy nos toca desarrollar a nosotros dos temas. El primer tema es acerca de la equinococosis quística o equinococosis granulosa, el parásito de la equinococosis granulosa. Y el segundo tema es sobre la fasciola hepática. Bien, en de tal manera de que el día de hoy vamos a hablar de dos parásitos de suma importancia, no solamente en el aspecto sanitario, sino también se va a abordar, ¿no? La importancia que tienen estos parásitos, ¿no? En el desarrollo eh, económico y por tanto en el desarrollo del país. Es decir, la implicancia que hay eh, en el aspecto de salud, cómo se refleja también o cómo es un atraso para el desarrollo en otros sectores de, del país, particularmente en la parte económica. Bueno, vamos a empezar nosotros con la equinococosis granulosa. La equinococosis granulosa en realidad tiene antecedentes bastante interesantes, ¿no? En el sentido de que ya era conocida esta hilatidosis por médicos de la antigüedad. Hipócrates sabía que la vesícula hilatídica tenía un líquido en su interior. Galeno mencionó que la localización más común de la vesícula era en el hígado y vio un parecido entre la parasitosis humana y la parasitosis animal. Asimismo, también debemos de tener presente de que la equinococosis quística se dice de que, se menciona, ¿no? De que ingresó al Perú a través de Argentina, ¿no? En el tiempo de la colonia. Los europeos traían ganado, ¿no? Y en el virreinato de La Plata, ¿no? Se describieron los primeros casos y a partir de ahí fue el punto de inicio, digamos, de la introducción de esta enfermedad, ¿no? A las diferentes partes o a los diferentes países que ahora son de América del Sur. Bueno, la equinococosis quística es reconocida como un problema importante en salud pública en las Américas. ¿Y esto por qué? Esto es un problema importante porque afecta al ganado, ¿no? Y al afectar al ganado, ¿no? Hace de que esa carne o se pierda totalmente o su valor adquisitivo comience a disminuir. Además, ¿no? De que esta enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad que gran parte, digamos, de su solución no es quirúrgica, ¿no? Demanda una gran demanda, ¿no? Tanto al Estado como a la persona y a la familia de esa persona, ¿no? De tal manera de que el gasto es bastante significativo y repercute en el desarrollo nacional. Entre los años 2009 y 2018 fueron reportados más de 45.000 casos humanos de hidatidosis en la región. Esta enfermedad necesita un abordaje
de una salud. Cuando se habla de una salud, ¿a qué me estoy refiriendo? Es un concepto, ¿no?, que se viene desarrollando de que si se quiere controlar una enfermedad, particularmente la equinococosis quística, no solamente se tiene que tener una mirada a la salud humana, sino también a la salud animal y al ambiente, porque los tres elementos, ¿no?, están integrados, ¿no?, y dan como resultado el problema, en este caso, de la equinococosis. Ahora, la salud humana es competencia de los médicos, ¿no?, de competencia del Ministerio de Salud. La salud animal es competencia de SENASA, que es la sanidad animal, y el ambiente, que es competencia del Ministerio del Ambiente. O sea, son tres sectores que tienen que estar integrados, ¿no?, para poder abordar de una manera integral también, ¿no?, este problema de la equinococosis. Fíjense, este mapa le traigo para que vean más o menos la distribución mundial que hay, ¿no?, de esta enfermedad. En realidad casi está en todos los continentes, pero acá hay una particularidad, ¿verdad? Acá tenemos al Perú con rojo, ¿no? Esto quiere decir de que es una de las zonas más endémicas, ¿no?, que hay con referencia a esta enfermedad. Bueno, acá hay, de los 45 casos humanos de equinococosis quísticas en los países, forma parte de la iniciativa sudamericana en el control de la vigilancia de etiolosis y equinococosis quística. Fíjense, aquí tenemos nosotros un mapa. Este es un mapa del Centro de Enfermedades, de Control de Enfermedades, no lo que antes era la Oficina de Epidemiología. En celeste vemos todas las zonas, todos estos departamentos son los que están comprometidos, ¿no?, con la equinococosis quística. Todos estos departamentos. Tenemos a Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, tenemos a Cusco, Puno, ¿no? Son zonas altamente endémicas de esta enfermedad. Esto se debe porque estas son zonas generalmente altoandinas y ganaderas. Es una de las características, ¿no?, esa de la particularidad que tiene esta enfermedad, dónde se localiza y cuál es el modo de producción o el modo del sistema económico que tienen estas localidades, su fuente económica que tienen estas localidades. Bueno, acá le he traído simplemente para que vean, ¿no?, cómo ha ido variando, ¿no?, el número de casos a través de los años. Hay una tendencia a disminuir y en estos últimos años, no lo he colocado como he podido colocarlo, pero hay una disminución significativa en realidad de esta equinococosis. Esto le traigo para que comparen ustedes. Acá tenemos a Argentina, que es uno de los países, ¿no?, que están en el cono sur, que están en la iniciativa del cono sur, ¿no? Argentina, Chile y Perú. Fíjense la diferencia abismal que hay entre estos países, ¿no?, con referencia al Perú. Bueno, hasta aquí la idea es darle una visión, un contexto general acerca del problema de la equinococosis quística, ¿no?, el problema que implica, digamos, no solamente en los aspectos sanitarios, sino también en los aspectos económicos del país. Y darle una idea de qué zonas son las que están más afectadas en el Perú acerca de esta enfermedad. Generalmente estas regiones del país, ¿no?, son regiones altoandinas, ¿no?, y además son regiones que se dedican
Bien, ahora entrando en sí al estudio del parásito, ¿no? En el Perú, en realidad hay 4 tipos de especies, ¿no? Pero en el Perú la más importante, ¿no? La que tiene mayor trascendencia, ¿no? Es la equinococosis, el Echinococcus granuloso. Pero también existe, se describe el multiloculares, el Oligartus y el Bugele, ¿no? Pero en el Perú, como le digo, ¿no? La especie más importante es la equinococosis granulosa. Bueno, el reino, su taxonomía, ¿no? El reino es Animalia, ¿no? El filo es Plantelmintos, ¿no? La clase es Cestodes, el orden es Cyclophilidae, la familia es Taenidae, el género es Echinococcus y la especie, como le digo, en el Perú, la más importante es el Echinococcus granuloso. Ahora, este Echinococcus granuloso tiene diferentes genotipos, ¿no? Cuando se habla de genotipos, es que hay cierta afinidad o asociación entre el hospedero, ¿no? Y el genotipo. Por ejemplo, en las ovejas común vamos a encontrar generalmente el genotipo 1, mientras que en el hospedero bovino se va a encontrar al genotipo 5 y en el cerdo al genotipo 7, ¿no? Ese es más o menos para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? De cómo está distribuido, ¿no? Estos genotipos en las diferentes especies donde están afectados por este Echinococcus granuloso. Ahora, el Echinococcus granuloso adulto, ¿no? Está ubicado en las vellosidades de la mucosa del intestino delgado. En realidad es una tenia pequeña, de 3 a 6 centímetros de longitud, posee un escolex piriforme con 4 ventosas y 30 y 40 ganchos de 30 micras. Cuello corto, ¿no? Estróbilo con 3 proglótidos. En esta lámina la vamos a ver un poco más completa, ¿no? Este es el parásito completo. Como ustedes pueden observar, ¿no? Este es el Scolex, ¿no? Como se le ha dicho, hay presencia de ventosas y una corona de ganchos, de 30 a 40 ganchos. Ahora, en la parte más estrecha, después del Scolex, tenemos a la zona generatriz o al cuello, ¿no? Y luego de esta zona tenemos nosotros los proglótidos. Acá hay 3 tipos de proglótidos. A este conjunto de proglótidos se conoce con el nombre de estróbila. Es un parásito plano, ¿no? Donde están bien diferenciadas las 3 partes y cada una tiene una función. En el caso del Scolex, por ejemplo, ¿no? La función del Scolex es la fijación, ¿no? Se fija al intestino, a la pared del intestino. Ustedes saben que el intestino tiene un peristaltismo, ¿no? Y que la fuerza del peristaltismo podría, si no se fijara, ¿no? Estos parásitos podrían ser expulsados, ¿no? Pero al fijarse, ¿no? Ya el parásito no, no puede ser eliminado. De tal manera de que esta función, digamos, del Scolex con la presencia de los ganchos y de las ventosas hacen de que se fijen a la pared. El cuello tiene otra función. El cuello tiene una función generatriz, es decir, es el punto de partida para que se desarrollen, digamos, estos proglótidos. Ahora, el proglótido, este proglótido donde estoy marcando con la flecha, este proglótido, que es el más cercano al cuello, es un proglótido inmaduro, mientras que el proglótido que le sigue es un proglótido maduro, ¿no?
Ahora, el probiótico maduro es porque tiene ya los órganos genitales, ustedes saben que es un hermafrodita, los órganos genitales, no tanto masculino como femenino, ¿no? Ya desarrollados. Y el probiótico grávido es el que tiene, ¿no? Ya se puede encontrar con la presencia de, de huevos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí el parásito es un parásito plano, parásito pequeño de 4 a 6 centímetros, ¿no? Y con sus partes bien definidas y sus funciones claramente conocidas, ¿no? Bueno, como le decía, ¿no? Este es el género Echinococcus, ¿no? El género que más nos interesa a nosotros es el género granuloso, pero también hay el Echinococcus multiloculares, el Bogelio y el Oligartus. Esta es otra lámina donde se puede apreciar un poco, digamos, mejor, ¿no? El Scolex, todo esto es el Scolex. Acá está esta corona de gancho, ¿no? Este es el Scolex. Este es el primer proglótido, es el proglótido inmaduro, como le decía. Acá tenemos al proglótido maduro, pero ya con la presencia, ¿no? De los órganos genitales. Y este último es el proglótido grávido. Este es el que contiene los huevos y estos son los que van a ser expulsados hacia el exterior. Estas son las microvellosidades del intestino. Todas estas son las microvellosidades. Y aquí está el parásito, ¿no? El parásito se fija, ¿no? En estas microvellosidades. Bueno, el huevo es un huevo ovalado que tiene un embrión hexacanto en su interior. O sea, este embrión hexacanto ya está con esa capacidad infectiva. O sea, no necesita, digamos, otro proceso de maduración. Cuando sale ya con esa capacidad excesiva. Como ustedes pueden ver, es ovalado, tiene un color café oscuro, ¿no? Tiene una corona radial, ¿no? En la parte externa, ¿no? Y el embrión hexacanto en la parte interna. Bueno, estos son los proglótidos hijos, ¿no? O sea, vamos a ver luego las capas que tiene el quiste, pero de una de las capas germinativas, es donde salen estos proglótidos, que no vienen así, sino los escoles impaginados, ¿no? Como lo vamos a ver luego. Bueno, acá es una placa Petri con presencia de estos parásitos, ¿no? Estos son parásitos pequeñísimos, como le digo, hay gran cantidad de parásitos. Esto lo obtuvimos de un animal, de un perro, ¿no? Y se pudo recolectar y apreciar, digamos, las características que tienen estos parásitos adultos. Bueno, ¿cómo es la forma de transmisión de cómo se transmite, digamos, esta parasitosis? ¿Cómo nosotros podemos explicarnos la forma de que sale este parásito y el hombre cómo el hombre la adquiere? En realidad el perro es el hospedero definitivo, ¿no? Este perro, ¿no? Es definitivo porque tiene el parásito adulto, está parasitado por el parásito adulto. Pero ¿qué sucede? De que este parásito adulto, ¿no? Va a eliminar los huevos. Es un huevo embrionado, ¿no? Este huevo embrionado va a salir, ¿no? Y va a contaminar, ¿no? Va a contaminar el pasto,
al contaminar el pasto, ¿no? Estos animales, la oveja particularmente, ¿no? Pero pueden ser no solamente la oveja, hay otros animales que también no pueden consumen estos huevos. Aquí hay todo un proceso y luego este animal, o sea, esta oveja, ¿no? Se forman esos cercos, ¿no? Ahora, estos, ¿no? Cuando los sacrifican a estos animales, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Le dan las vísceras de estos animales, se la dan al perro, pero estas vísceras también ya están infectadas, ¿no? Con estos quistes, ¿no? Acá se forma el quiste, ¿no? Un quiste hidatídico. Estos perros, al comerse las vísceras de estos animales, no se están comiendo el quiste. El quiste, en el interior del perro, ¿no? Se rompe el quiste y las larvas, ¿no? Van a migrar, ¿no? Y se van a localizar en el intestino y ahí se van a desarrollar y se va a completar el ciclo. Bien, de esta manera, que es el ciclo natural, ¿no? El hombre en forma accidental no hace el papel, ¿no? El rol de un hospedero intermediario, de tal manera de que cuando ingresa el huevo hacia, ¿no? Por la vía oral, ¿no? Va hacia el intestino delgado, el intestino delgado sale el embrión, ¿no? Sacando se rompe, ¿no? Sale la larva y van a migrar, ¿no? Migran, ¿no? Sobre todo, digamos, al hígado y también generalmente al pulmón. Pero como vamos a ver después, ¿no? Estos son los sitios más frecuentes, pero pueden invadir también otros lugares, ¿no? De la economía del humano. Por ejemplo, todos estos animales, ¿no? Que ustedes ven, han tenido presencia del quiste hidatídico, ¿no? El ganado vacuno, también los cerdos, ¿no? Hasta los caballos. Por ejemplo, ¿qué pasa acá? Este es el Cerro de Pasco, ¿no? Esta es una zona de relleno sanitario. No es relleno en realidad, esto es un botadero en realidad, ¿no? En este botadero, ¿no? Entierran a veces las vísceras que están infectadas, pero el perro, ¿no? Esos perros que son casi silvestres, vienen, olfatean, ¿no? Raspan y se comen esas vísceras. Ahora, estos mismos perros hacen sus disposiciones en el campo donde las ovejas pastorean, ¿no? Entonces se contaminan, ¿no? Siguiendo el ciclo que ya lo hemos descrito anteriormente. Entonces, como ustedes podrán ver, ¿no? El ambiente, la salud animal, la salud humana, los tres elementos están integrados. Ahora, generalmente siempre se ha dicho de que estas son enfermedades que eran propias de las alturas, ¿no? Y del ganado de zonas ganaderas, ¿no? De las alturas. Sin embargo, si bien es cierto, ¿no? Las zonas hiperendémicas o endémicas están ubicadas o tienen esa característica, ¿no? Se ha visto de que se ha registrado presencia de equinococosis quística en todos los sitios, digamos, de acá en el Perú, ¿no? Tanto en los conos, ustedes conocen los conos acá en Lima, estamos hablando de Lima, se ha visto en el Callao, es decir, de tal manera de que ya no solamente hay que pensar en quiste hidatídico cuando la persona procede de zonas no altoandinas
y ganaderas, sino también hay que tenerlos presentes cuando puedan proceder de cualquier lugar, digamos, ¿no?, del Perú. Por eso son los perros que son perros que son casi silvestres, digamos, porque viven solos, viven en el campo, ¿no?, y se alimentan, como les digo, ¿no?, de las vísceras de estos animales. Es una zona de pastoreo también, son zonas ganaderas, ¿no? Ahora, otra fuente de contaminación son los mataderos, ¿no? Los mataderos, está prohibido, ¿no?, de que los perros ingresen a los mataderos, pero sin embargo siempre no tienen buen control, ¿no?, y los ganaderos le dan las vísceras, ¿no?, a estos animales, vísceras contaminadas. Bueno, el quiste hidatídico, el quiste hidatídico es el estadio larval, ¿no?, del parásito. Es un estadio de larva del parásito. Pero en este estadio se pueden observar, ¿no?, tres capas bien reconocidas, ¿no? Una capa que es la capa de células cuboides, es una capa que es la capa germinativa. Pues hay una capa quística, ¿no?, que es la capa hialina, una capa quística de colágeno, ¿no?, una capa hialina, ¿no? Y la otra capa que es una capa adventicia, que es un infiltrado en realidad de células, ¿no? Esta capa adventicia no es propia del parásito. El parásito tiene dos capas, pero el quiste se le considera a esta capa como parte del quiste, ¿no? Pero las dos capas, pero esta capa tercera, esta capa adventicia, es la capa del hospedero, o sea, la capa del humano, digamos, en este caso, ¿no?, que ha reaccionado. ¿Cómo reacciona, no? Con un proceso inflamatorio, ¿no? Hay células, ¿no?, hay neutrófilos, células blancos, digamos, ¿no?, que hacen todo tratan de encapsular, digamos, a este quiste, pero no forma toda una capa, ¿no?, que sería la tercera capa, ¿no?, la que viene, la que uno puede identificar. Pero lo que le debe quedar claro es que esta capa es la capa no del parásito, sino es la capa del hospedero. Pero para efectos, digamos, de considerarlo como un quiste, ¿no?, el quiste lo considera a estas tres capas, ¿no? Dentro del quiste hay un líquido, ¿no?, y en ese líquido también están estos scolex, que son las capas, sí, ¿no?, los parásitos hijos, ¿no? A todo esto se le conoce con el nombre de arenilla hidatídica, lo que está dentro de la capa, que la mayor parte de su componente es agua, ¿no? Bueno, acá también vemos, ¿no?, estos son quistes hidatídicos. Ahora, ¿cuál es el contenido del quiste hidatídico? Al interior del quiste, ¿no?, un quiste puede tener varios tamaños en realidad, ¿no? Puede llegar a tener diámetros de 20 a 30 centímetros, de 60 a 70 centímetros, ¿no? Hay un líquido transparente, ¿no? Hay un líquido transparente estéril. Ese líquido, el 98% es agua, ¿no? Y también se encuentra sulfatos y fosfato de sodio, 5 gramos por litro, ácido acetílico, propiólico, valérico y succinato de glucosa.
colesterol, de colesterol, monoglicéridos, diglicéridos y proteínas y lípidos. No hay ADN, ni ARN, ni amoníaco. Bueno, entonces, resumiendo, digamos, nosotros tenemos un quiste atídico con 3 capas, una capa adventicia, una capa hialina y una capa germinativa. En su interior tenemos el líquido, este líquido transparente, como le he mencionado, ¿no? Y dentro de su interior se va a encontrar la arenilla hidratídica, ¿no? Esta es una tabla más o menos para que tengan ustedes una idea, ¿no?, de la distribución. La tasa por 100.000 habitantes, ¿no? En la sierra generalmente es, ¿no?, que es la zona saltoníes y la zona donde mayormente es las zonas endémicas, tenemos al 14.2%, mientras que en la costa el 5.1%, en la selva baja y en la selva alta el 3.9% y el 2%. Esto simplemente para saltar, ¿no?, la ubicación de las zonas endémicas, ¿no?, que son zonas altoandinas. Ahora, los lugares más frecuentes de presentación. El 65% de los casos se presenta en el hígado, ¿no? ¿Se acuerdan de que cuando la larva penetraba a la pared intestinal, o sea, perforaba la pared y se iba, ¿no?, se ingresaba, ¿no?, la gran parte se va al hígado, ¿no? Por eso es que eso explica el mayor porcentaje de que se localiza en el hígado. Pero algunos se van al hígado y de ahí se van al pulmón, ¿no? Entonces, por eso el 25%. Pero estos son los sitios más frecuentes que hay. Pero sin embargo, ¿no?, también se hayan registrado, ¿no?, casos que se van al vaso, a los riñones, al corazón, a los huesos, al peritoneo y hasta el sistema nervioso central. Acá tenemos unas cintas, unas vistas. Por ejemplo, acá tenemos un quiste hidratídico, ¿no?, cerebral, ¿no? Acá se ve claramente, ¿no?, lo que marca la flecha, ¿no?, este quiste hidratídico cerebral. Y acá tenemos un quiste hidratídico en el hueso. O sea, como podrán ver, no solamente es en el hígado y en el pulmón, sino puede ser también en otra parte de la economía, ¿no? El cuadro clínico tiene un periodo de incubación de 2 a 20 años, ¿no? Se dice de que cada año, teóricamente, ¿no?, el quiste crece 1 centímetro, ¿no? A veces son asintomáticos, ¿no? Solamente cuando se rompe el quiste es cuando viene ómica, ¿no?, y se puede detectar, digamos, ¿no?, o observar la presencia de este quiste hidratídico. Los quistes hidratídicos pueden presentar megalia, ¿no?, un hígado aumentado de tamaño, un dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, colecistitis recurrente e ictericia. Infección agregada. Cuando hay una infección agregada se forman abscesos, son abscesos hepáticos que son bastante dolorosos y además pueden llevar a una infección generalizada. Un quiste en los pulmones, ¿no?, quistes pulmonares. Cuando los quistes pulmonares son tan intactos, o sea, no están rotos, ¿no?, son asintomáticos. O sea, la persona puede tener ahí el quiste por mucho tiempo, pero sin embargo, si no se rompe, no van a tener problema. Pero cuando el quiste se rompe, ¿no?, produce un dolor en el tórax, tos, disnea y hemoptisis. El 40% se asocia a quistes hepáticos. O sea,
hay una asociación, ¿no?, entre estos y los quistes hepáticos. Cuando hay una ruptura de estos quistes, las personas expulsan un líquido, pero que tiene una característica, ¿no? Eso se conoce con el nombre de vómica, ¿no? Pero tiene una característica. La característica es que la persona refiere de que el líquido que han eliminado, ¿no?, que es agua, ¿no?, es salado, ¿no? Y eso es una de las cosas que deben de tenerlo presente, porque si es salado, le deben inducir a pensar en un quiste hidratídico. Muchas veces estas personas, cuando vienen a la consulta, vienen por hemoptisis, tos, ¿no?, y fiebre, ¿no?, lo primero que piensan es en una tuberculosis, ¿no? Pero el hecho de que sea salado ya le debe orientar, ¿no?, a descartar por lo menos, o a pensar, ¿no?, de que hay la probabilidad de que sea un quiste hidratídico. El diagnóstico, bueno, hay pruebas serológicas como el ELISA, la hemoaglutinación indirecta y la aglutinación en látex. El 5 al 10% de los quistes hepáticos y el 50% de los pulmonares son seronegativos, ¿no? O sea, estas pruebas no tienen, estas pruebas de este tipo de no tienen mucho valor, ¿no?, estas pruebas serológicas. El diagnóstico por imágenes, ¿no?, tenemos la radiografía simple de pulmón, la ecografía abdominal y el TAC. Otras pruebas, ¿no?, para hacer el diagnóstico es la búsqueda de Scoleg en el esputo o en heces y la eosinofilia. Fíjense, esta es una radiografía, ustedes pueden ver acá un quiste hidratídico. Esta es la imagen del quiste hidratídico. Acá también se puede ver en forma lateral. Esta es una placa de posición lateral, también un quiste hidratídico. Bueno, en el 2003, la OMS dio a conocer una clasificación internacional por ultrasonido del quiste hidratídico, ¿no? En realidad se pueden ver ahí tres tipos, ¿verdad? Uno que es activo, otro que es intermedio y otro que es inactivo. El quiste activo, ¿no?, es el QH1, quiste hidratídico 1, tiene protoescolex, hay presencia de protoescolex, ¿no? Igual en el QH2. Estos dos son quistes activos, que están activos. Mientras que en el QH3, ¿no?, de transición, no se observan ya la presencia de estos protoescolex. Y en el inactivo, ¿no?, están degenerados. Tanto el QH4 y el QH5, ¿no?, están degenerados. Ahora, ¿en qué se ha basado este estudio? ¿No? Se basa en la presencia de líquido y la pared interna del quiste. Estos son los criterios en los que se han basado para poder hacer esta clasificación. Bueno, acá tenemos, ¿no?, los tipos, tipo 1 hasta el tipo 5. ¿No? Estos dos últimos, el 4 y el 5, son inactivos. Este es el intermedio y estos son los dos que están de forma activa. Bueno, la patogénesis, ¿no? Estas son las muestras, ¿no? Estos son quistes hidratídicos del museo, ¿no? Estos son los quistes hidratídicos. Los huevos ingeridos se incuban y liberan embriones que penetran la mucosa del intestino delgado. Son llevados por el torrente sanguíneo al hígado y a otros sitios. Generalmente se presentan como quistes únicos,
Sin embargo, en el 40% de los casos pueden ser múltiples. Esta es una víscera de un ganado bovino. Esta es en la zona de Junín. Miren la cantidad de quistes que tienen estos. Todos estos que ustedes ven acá, todos estos son quistes hidatídicos, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir? Primero, con la higiene personal. Segundo, previniendo que perros no coman desperdicios de animales enfermos, desparasitación de los animales y cuidado del ambiente. Fíjense, acá es algo que quisiera resaltar, ¿no? Esta es una medida muy sencilla. No darle las vísceras a los perros. Simplemente con no darle, se rompe la cadena, ¿no? Y es sencillo porque es fácil no darle, ¿no? Pero sin embargo, esto que aparentemente es simple, sencillo y sin costo, ¿no? Es casi imposible llevarlo a la práctica, ¿no? Ustedes le hablan al ganadero, el ganadero le dice que le cree, pero ustedes se van y siguen igual, su conducta no cambia, ¿no? O sea, lo escuchan, le siguen digamos, la idea, pero en la práctica no cambia, ¿no? Esto tiene que tener un abordaje sociológico más profundo, ¿no? Pero este sería lo ideal, porque es, como le digo, es fácil y y no tiene costo, ¿no? Esto es una de las medidas que me parece que es una estrategia que es posible hacerla, pero se necesita bastante compenetración con ella y poderle vender al ganadero la idea de hacerlo sentir de que no debe de dar las vísceras a los perros. Por eso es que en algunos camales, ¿no? Y está reglamentado de que los camales no tienen que quemar las vísceras, quemarlas, ¿no? No eliminarlas ni enterrarlas, ¿no? Sino quemarlas. Bueno, esto es todo con referencia al equinococosis quística. Estoy haciendo un resumen, digamos, muy, muy sintético. Podemos decir de que el parásito del Echinococcus granuloso no produce el quiste hidatídico o el quiste, sí, bien digo, el quiste hidatídico o la equinococosis quística, ¿no? Y que es un problema de salud pública, ¿no? En el Perú y en el mundo en realidad, pero en el Perú particularmente. Segundo, de que es un parásito pequeño, es un platelminto con 3 partes bien definidas: el escólex, el cuello y las estróbilas. Tercero, de que hay todo un ciclo, ¿no? Donde el hospedero definitivo es el perro, el hospedero intermediario es el ganado, en este caso la oveja principalmente, ¿no? Pero que el hombre de manera accidental puede ser también, ¿no?, un hospedero intermediario. Y es ahí donde adquiere el quiste hidatídico. Tercero, de que este quiste hidatídico se puede ver 3 capas, 2 capas que son propiamente del parásito, que es la capa germinativa, la capa hialina y una tercera capa que es la capa adventicia, que es del hospedero. Bien, esto es básicamente con referencia, ¿no?, al quiste hidatídico. Ahora pasaremos a ver el otro parásito que nos corresponde, que es la fasciolasis.
Bien. Se está viendo. Empezamos entonces con la fasciolasis. La fasciolasis hepática. Bueno, la fasciolasis hepática también es un problema, ¿no? Tal vez no tan distribuido como el quiste diatídico, pero también ocasiona problemas serios, sobre todo en algunas regiones del país, ¿no? Vamos a estudiar ahora la fasciola, ¿no? Y vamos a ver la importancia que tiene el estudio de esta parasitosis. Bueno, como le decía acá también quiero mostrarle, yo le muestro esto de manera general para que vean ustedes la importancia que tienen estas enfermedades, ¿no? Se menciona de que hay dos tipos de fasciola, ¿no? Una que es la fasciola hepática y la otra que es la fasciola gigante. Generalmente en América Latina la fasciola que predomina es la fasciola hepática, pero en el África o en otros lugares no hay la presencia de la fasciola gigante. Ahora, de todas las fasciolosis, gran parte, ¿no?, de estas enfermedades está en el Perú y en Bolivia. Es un cuadrito que les traigo para que vean de que, si bien es cierto, pueden haber fasciola en varias regiones del país, sin embargo hay algunas regiones, ¿no?, donde es mucho más endémica, ¿no? ¿Y cuáles son estas regiones, por ejemplo, mucho más endémicas? Tenemos Cajamarca, tenemos Arequipa, ¿no? Tenemos acá Arequipa, también la tenemos, esta fasciola, bueno, en Puno también hay, Huancavelica, etcétera. Pero generalmente Cajamarca y Arequipa son uno de los lugares donde las cuencas lecheras son de mayor importancia en el país. O sea, están ligados a esa producción. Vamos a ver la fasciola hepática adulta. La fasciola hepática tiene diferentes formas, ¿no? Perdón, diferentes estadios, ¿no? Entonces la fasciola hepática adulta tiene una forma aplanada en forma de hoja. Tiene la forma de una hoja, como ustedes pueden ver, ¿no? Es hermafrodita, ¿no? Tiene ramificaciones, ¿no? Su color es de color café. El extremo anterior, en el extremo anterior es saliente en forma de cono. Se pueden apreciar acá en la flecha, ¿no? Esta forma de cono que tiene. El tamaño es de 2 a 3 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Son hermafroditas, ¿no? Tienen órganos femeninos y masculinos bien desarrollados y ramificaciones, y presentan un poro genital. Presentan dos ventosas, una que es una ventosa ventral y la otra que es una ventosa oral. Este es al parásito adulto. Con referencia al huevo, ¿no? El huevo tiene una forma ovalada, pero que en uno de sus extremos tiene un opérculo. Ahora, este opérculo es como una capa, digamos, como una tapa, vamos a decir, ¿no? Porque esto se abre y de ahí va a salir el embrión, ¿no? El color del huevo es un color también café. El huevo de este parásito es uno de los más grandes de todos los parásitos. O sea, el huevo mide 150 micras, el de mayor tamaño, ¿no? Es decir, la longitud del huevo es de 150 micras. Es uno de los huevos más grandes que hay
entre todos los parásitos. Son eliminados con el material fecal. Estos huevos, para embrionarse, es necesario que caigan en agua dulce. O sea, estos cuando salen, todavía no están embrionados. Tienen que salir al agua dulce, ¿no? O sea, al río, ¿no? Y ahí es donde se embriona este huevo, dando lugar al primer estadio larvario, que viene a ser el miracidio. O sea, este huevo, luego de que sale al agua dulce, ¿no? Se embriona, de ahí sale una larva. Esa primera larva se conoce con el nombre del miracidio, que viene a ser este. Este miracidio no es un parásito, es una larva ciliado, ¿no? Sale a través del opérculo. O sea, como le digo, el opérculo se rompe, se abre, sale esta larva y nada hasta encontrar un primer hospedero, que es un hospedero que es el caracol. El caracol, pero del género Lignea. No es cualquier caracol, tiene que ser el caracol Lignea. Entonces acá tenemos, hemos visto al adulto, al huevo y el primer estadio larval. Luego, este estadio, de este estadio salen las cercarias, que es un cuerpo redondeado con una cola no bifurcada. O sea, acá ustedes pueden ver, ¿no? Es redondeado y esta es la cola de la cercaria. La metacercaria, ahora, este es otro estadio, ¿no es cierto? Teníamos al miracidio, tenemos ahora la cercaria y luego vamos a tener la metacercaria, que viene a ser esta, ¿no? Esta metacercaria se adhiere al tejido de las plantas de tallo corto. Son redondeadas con una membrana gruesa, se impregna en el tejido de la planta, por lo que el lavado no lo puede eliminar. O sea, ustedes lavan la planta, el vegetal, pero está impregnado y no lo pueden eliminar, ¿no? Y los animales, también el humano, al consumir esta planta contaminada, se infecta. O sea, esta es la forma infectante del parásito. Entonces, hemos visto al adulto, hemos visto al huevo, al miracidio, a la cercaria y a la metacercaria. Ahora vamos a ver acá cómo es el ciclo, ¿de acuerdo? Cómo se transmite esta enfermedad. Disculpen. Fíjense, este es el huevo. Vamos a partir de aquí, como punto de partida, ¿no? Este es el huevo que no está embrionado. Esto ha salido de las heces, ¿no? De los que han tenido el parásito adulto, tanto del animal como del humano. Este huevo, ¿no? Va hacia el agua dulce, o hacia los ríos. Ahí se embriona, ¿no? Se hace embrionado. Luego el opérculo, que es un extremo, digamos, del huevo, se rompe o se abre, ¿no? Y sale el miracidio. Este miracidio, que es el primer estadio larval, es un miracidio ciliado, ¿no? Va en busca de un caracol. Como le decía, es el caracol Lignea. Penetra dentro del caracol. Ya dentro del caracol, ¿no? Ahí se forman los esporoquistes, ¿no? Luego se forman las redias, ¿no? Y luego se forma la metacercaria.
en forma de metacercaria es la que sale del caracol, abandona el caracol, ¿no? La metacercaria, y esta metacercaria se enquista en la planta, en las hojas de las plantas. Se enquista y forma la metacercaria. El humano o el ganado, al comer estas plantas infectadas con metacercaria, ¿no? Adquieren la fasciolasis. Ahora, ¿qué pasa? En el caso del humano, ¿no? Esta metacercaria ingresa y en el intestino, ¿no? Sale la larva, se rompe, sale la larva y migra, ¿no? Migra hacia el tejido, hacia la, o sea, penetra rompe pasa la barrera esta de la pared intestinal y va en busca del hígado, ¿no? Y el parénquima biliar y de los conductos biliares, ¿no? Y ahí es donde se desarrolla y llega hasta el estadio adulto. Una vez que está en el estadio adulto, ya con las heces elimina los huevos. Y así se cumple, digamos, todo este ciclo, ¿no? Biológico del parásito. Ahora, la fasciolosis se confina esencialmente en el hígado, eso es cierto. Básicamente se localiza en el hígado y en sus conductos biliares también. Produce lesiones y fibrosis e inflamación crónica en los conductos biliares. Hay dos fases, una fase aguda y una fase crónica, ¿no? En la fase aguda tenemos fiebre, dolor abdominal, trastornos gastrointestinales, náuseas, urticaria, ascitis, ictericia, hepatomegalia y esplenomegalia. Y en la crónica tenemos a los cólicos biliares, intolerancia a la grasa y dolor en epigastrio, náuseas, prurito y litiasis. Sin embargo, también hay que tener presente de que los estadios inmaduros pueden también localizarse en otras partes del organismo, ¿no? Por ejemplo, más frecuentemente es en el pulmón. Fíjense, acá hay en esta foto se puede ver una necrosis, ¿no? De la pared, ¿no? Pueden producir una necrosis también, ¿no? Y es bien severo en realidad estos cuadros. Son muy poco frecuentes, pero pueden presentarse. El diagnóstico es el hallazgo de los huevos en bilis o materia fecal, ¿no? Y diagnóstico también por imagen, TAC, ¿no? Por ELISA, y se debe sospechar, siempre se debe sospechar, ¿no? En pacientes que proceden, ¿no? O que vienen de zonas endémicas, ¿no? Como por ejemplo le decía yo, Cajamarca, o lugares, sobre todo lecheros, ¿no? Cajamarca, Arequipa mismo, hay zonas que también son altas de fasciolosis, ¿no? Y con presencia de eosinofilia marcada. Este es uno de las parasitosis donde la eosinofilia tranquilamente puede llegar a más del 40%, ¿no? Esto es una cosa bien que llama la atención, ¿no? Es eh, una señal bastante fuerte, ¿no? Que nos debe hacer pensar en una fasciolosis. Y si eso va agregado que procede de zonas endémicas, entonces, digamos, el diagnóstico es obligado a hacer un descarte de fasciolosis. Bueno, entonces haciendo un resumen de esta parasitosis, ¿no? Lo que hemos visto ahora es la importancia que tiene, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Y el impacto que hay en las personas, ¿no? No solamente en el Perú, sino en el mundo,
¿no? Además, hemos identificado algunas zonas endémicas en el Perú principalmente, ¿no? Las zonas ganaderas, no lecheras, ¿no? Y hemos visto los diferentes estadios, digamos, de este parásito. El parásito adulto, el huevo, ¿no? Las larvas, ¿no? Las cercarias, el miracillo, las cercarias y las metacercarias. Y el ciclo biológico, cómo es que se desarrolla, digamos, no tanto en los animales como en el humano. Y el diagnóstico, ¿no? Y las diferentes formas o técnicas que se utilizan para hacer su diagnóstico. Bueno, eso sería, digamos, en conclusión, estas dos clases, ¿no? Tanto la parte de la equinocosis quística y de la fasciolosis hepática. Muchas gracias por su atención y espero de que pueda contribuir a su formación. Gracias y muy buenos días. Ya.